La paz de nuestro Señor Jesucristo sea en tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite el sufrimiento? ¿O quizás has escuchado a personas que se han hecho esa pregunta? ¿Por qué no interviene nuestro Dios Todopoderoso para detener el dolor y el sufrimiento de este mundo? ¿Cómo puede un Dios que es todo amor y todopoderoso permitir el sufrimiento en la tierra? ¿Acaso no puede Dios intervenir y crear un mundo donde no existe el sufrimiento? ¿No puede hacer desaparecer el dolor? Esta es una de las preguntas más difíciles que las personas se hacen y también muy común entre ellas. Pero para poder entender y comprender alguna de las preguntas en torno a este tema, debemos ver el plan global de Dios. Si no conoces el plan de Dios para tu vida, es muy difícil que puedas comprender estas preguntas que viven en torno a nuestras vidas. Para empezar, Dios creó un mundo sin sufrimiento. Este era el cielo y la tierra antes de la caída en el pecado. Todos los ángeles y todo lo que había sido creado vivía en armonía con Dios. Había paz, alegría, perfección. Era exactamente así como Dios quería que fuese. Sin embargo, Satanás, uno de los ángeles, optó por ir en contra de esto y hacer las cosas a su manera. Las personas que viven a su manera optan por tomar sus propias decisiones y después se meten en problemas. Y después lo más triste es que no hayan cómo salir de esos problemas, porque ellos tomaron una decisión a su manera. La palabra de Dios dice que este ángel se exaltó a sí mismo y se imaginó que podía ser igual o mejor que Dios. Este fue el primer pecado que se originó en el cielo, el cual causó la separación entre Dios y Satanás. El camino de Satanás estaba fuera de la bendición de Dios y por lo tanto estaba maldecido. La creación de Dios es perfecta, muy perfecta, que era para Adán y para Eva. Las primeras personas, ellos recibieron una voluntad libre. Sin embargo, eran puros y por eso tenían contacto directo y comunión con Dios. Satanás estaba lleno de maldad y quería destruir esa armonía. Pensaba que si las personas tenían la opción de elegir, preferirían pecar en lugar de obedecer a Dios. Dios podría simplemente haberle encerrado o incluso haberle obligado a cambiar de opinión, pero Él tiene demasiado respeto por la libre voluntad, incluso la libre voluntad de aquellos que optan por desobedecerle. Así que en lugar de obligar a Satanás a regresar a la luz, Dios tuvo que hacer manifiesto que el camino del pecado solo conduce al sufrimiento. La causa del sufrimiento en la tierra. Recordemos que cuando Dios creó la tierra, la intención de Dios era que llegara a ser una extensión de paz y armonía en el cielo. Sin embargo, Satanás tuvo acceso a la tierra y tentó a Eva en el jardín del Edén. Cuando Satanás le ofreció a Eva la elección entre seguir el camino de Dios o el camino del pecado. Por eso cada día el ser humano tiene la elección de tomar sus propias decisiones. Pero esas decisiones, recordemos que tarde que temprano habrán consecuencias. Si no, buscamos la voluntad de Dios para poder vivir en esta vida. Entonces, Satanás le ofreció a Eva la elección entre seguir el camino de Dios o el camino del pecado. Tuvo Dios la profunda esperanza que elegiría sus caminos. Todo lo que Dios anhelaba era que las personas fueran felices. Y sabía que el único camino para esto
era que fueran obedientes, como Dios desea que tú seas obediente. Desafortunadamente, Eva decidió creer en el camino de Satanás, el camino de la maldición, y así convenció a Adán de hacer lo mismo. Debido al enorme respeto por la libre voluntad que tenían ellos, tuvo que dar un paso atrás y dejar que Adán y Eva cosecharan las consecuencias de sus acciones. Todo el sufrimiento, todo el dolor y cada lágrima que se ha derramado sobre la tierra ha sido por el resultado directo o indirecto del pecado. Incluso los desastres naturales ocurren porque el mundo fue maldecido. La Biblia nos habla en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 20 y 21, de esta manera: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El versículo 20 es un versículo que nos habla prácticamente de la creación, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. El pecado contaminó todo y fue empeorando cada vez más con el paso del tiempo. Cuando una persona comete pecado, cosecha el sufrimiento. Las personas a su alrededor sufren, la tierra misma sufre, la misma naturaleza fue corrompida con espinas y cardos. Esto no fue un Dios rencoroso que exageró en los castigos. Este fue el resultado natural de las leyes que Dios había creado mucho antes de que se formase la tierra. Sabía que pecar conlleva el sufrimiento. Es por esto que hace un esfuerzo incansable para impedir que cometamos pecados. ¿Por qué Dios no hace nada para parar el sufrimiento? La gente se pregunta. Dios podría intervenir en cualquier momento y parar el sufrimiento. Podría contener su mano y salvarnos del dolor, porque Él es el Todopoderoso. Después de todo, sin embargo, si lo hacía, no hubiera podido jamás demostrar ante cualquier duda que Satanás se equivocó. El pecado es la causa del sufrimiento. Dios lo sabe. Ahora quiere demostrárselo a toda la creación. Para Dios es una gran aflicción ver su creación sufrir. Su anhelo es que esto se acabe, que pueda extender su mano y poder ayudarnos. El objetivo final de Dios es detener todo sufrimiento por la eternidad. Dios quiere que toda la creación exista junta en perfecta armonía, como lo fue al principio. Pero esta vez tiene que ser para que nadie pueda traer el pecado a una nueva creación. Por eso ha tenido que tener la capacidad de demostrar ante cualquier que solo el pecado conduce a la miseria y el sufrimiento. Y para obtener esta evidencia, Dios tiene que seguir sus leyes que Él mismo ha creado. El propósito de Dios con la creación, la intención más grande de Dios con nosotros, no es solo demostrar que el pecado trae sufrimiento. Es aún más importante demostrar que vivir sin pecado trae alegría, paz y armonía. Efesios capítulo 3, versículo del 8 a 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. No creo todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pues ese es Dios, es el Dios poderoso, es el Dios de la creación. Jesucristo nos enseña que la victoria sobre el pecado trae verdadera y eterna alegría y paz. Y esta alegría no es simplemente una recompensa que obtendremos en la eternidad. Esta comienza ahora. Así que, aunque Dios tiene que dejar que la tierra coseche la paga del pecado, Él está en realidad mucho más interesado en dejar que los que eligen servirle a Él puedan cosechar los beneficios de esto. El sufrimiento en la carne. Todos sufren.
Y los sufrimientos que una persona experimenta en la tierra no son necesariamente proporcionales a la cantidad de pecados que ha cometido. Sin embargo, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, los servidores de Dios, saben utilizar este sufrimiento en su beneficio. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1 está escrito: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El padecimiento físico en sí mismo claramente no pone fin al pecado. Por el contrario, cuando las personas experimentan el dolor, la pérdida y la tragedia, entonces se manifiesta el pecado que mora en ellos y son tentados a sentirse enojados, amargados o bien desanimados, porque creen que Dios no existe, porque creen que solo Dios es un mito, porque creen que Dios está lejos, porque creen que Dios solamente es algo imaginario. Pero un discípulo hace lo que su maestro Jesús hizo. Él toma estos pensamientos, los niega y los lleva a la muerte, y el pecado que se manifestó en la situación muere. Esto se llama padecer en la carne, porque impedir que la carne pueda llevar a cabo sus deseos es lo mismo que negar nuestra propia voluntad, y esto es doloroso. Esto es lo que Jesucristo hizo cuando estuvo en la tierra, y esta es la voluntad de Dios para con nosotros. El resultado es que el pecado es vencido por nuestra fe, únicamente puesta en Jesucristo. Pero finalmente vendrá el tiempo de paz. Después que todo esté dicho y hecho, Satanás será echado en el mar de fuego, y todo el sufrimiento, todo dolor, toda la miseria habrá desaparecido para siempre. Si somos obedientes a la voluntad de Dios en lugar de nuestra propia voluntad, que está manchada por el pecado, estaremos del lado de Dios e involucrados en llevar a cabo su plan, en vivir en obediencia y en temor delante de Dios, respetando sus mandamientos, respetando su palabra, respetando su nombre en nuestras vidas. La pregunta es: ¿qué puedo yo hacer? Es difícil permanecer al margen y mirar el sufrimiento se expande por todo el mundo sin saber lo que puedo hacer o cómo debo de actuar. Pero los que son fieles a Dios tienen el poder y la responsabilidad de aliviar el sufrimiento y hacer del mundo un lugar un poco mejor donde están. Podemos ser de bendición para las personas a nuestro alrededor al negarnos al pecado que tan fácilmente nos tienta y que conduce a luchas e infelicidad. Cuando somos propensos a responder con palabras duras, podemos hacer morir este pecado y, al contrario, responder en forma suave y amable. Cuando somos tentados al egoísmo, podemos ejercitarnos en la generosidad. Cuando vemos injusticia y crueldad, podemos ser justos en compasión. También podemos orar. La palabra dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración es una tremenda arma contra la oscuridad de este mundo. Si buscamos vivir en justicia, entonces nuestras oraciones tienen poder para ayudar, poder para sanar, orar por gracia, orar por los pobres, orar por las necesidades, orar por los líderes mundiales y los gobiernos, orar que la luz y la vida y la gracia puedan entrar en el mundo tanto sea posible. Dios escucha estas oraciones y que la palabra penetre en lo más profundo del corazón del hombre. Qué grande es Dios. Y mientras vivimos en justicia, más hacemos morir nuestro pecado y más luchamos contra la oscuridad. Esa oscuridad que nos aleja cada día de Dios. Y más pronto vendrá el día del juicio, cuando todo el pecado y el sufrimiento hayan terminado para siempre. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 11 al 12 dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de nuestro Dios. Ese día muy pronto llegará, el día en que Jesús regrese. Entonces llegará el gran final. Satanás será atado y arrojado al lago de fuego para siempre. Apocalipsis 20:10. Nunca más podrá tentar a la gente a seguir su camino y a causar miseria y sufrimiento.
Y Dios finalmente podrá crear un nuevo cielo, una nueva tierra en perfecta paz y alegría, en armonía por toda la eternidad, sin llanto, sin lágrimas, sin dolor, sin tentación, sin pecado, sin luchas, conflictos o desobediencias. Viviremos juntos para Dios y juntos a sus santos. Ningún sufrimiento volverá a existir en el universo otra vez, porque nuestro Señor Jesucristo habrá limpiado toda lágrima de vuestros ojos, y ya no habrá muerte, no habrá dolor, porque ya todo habrá pasado, y solo viviremos para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siendo el mismo Dios del pueblo de Israel. Dios trae esperanza a tu corazón, aliento a tu vida. Recuerda que Dios te ama y que Dios tiene un plan hermoso a tu vida, llena de propósitos. Arrepentirnos con todo nuestro corazón de nuestros pecados y voltear nuestra mirada a Dios, que Él tenga misericordia de nosotros. Que Dios te bendiga grandemente y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre tu vida. Amén.